en el taller integrado de diseño, ya ustedes están teniendo algunas nociones de lo que van a plantear. En algunas discusiones que hemos tenido los profesores, hemos conciliado, hemos coincidido que la idea es que tampoco recarguemos el espacio en que todos hagan jardines botánicos, todos hagan proyectos de vivienda, por ejemplo, o teatros, o procesos en los cuales se caiga como en una repetición de diferentes escenarios, pero que sí se haga una lectura panorámica de cómo está la realidad a la vez del urbanismo, de la misma reflexión que hemos desarrollado a lo largo digamos, del desarrollo de esta clase, que por fortuna hemos contado con tiempo y a la vez ustedes han colocado, digamos, muy buena disposición para el desarrollo de las temáticas que por lo menos abordamos en el seminario. Y esta vez vamos como a sentarnos un poco en algunas cosas que vimos quizá un poco rápidas y que hoy vamos a tocar de manera general, como a modo de repaso. Y ya después voy a plantear unas ideas generales para el desarrollo del curso de aquí en adelante, aprovechando de que uno de los elementos centrales que ustedes van a necesitar para el desarrollo no solamente del taller sobre el taller integrado de diseño, sino también para sus proyectos de grado, inclusive para sus proyectos profesionales, son marcos de referencia, son apoyos en los cuales los filósofos le llaman pararse sobre hombros de gigantes. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a copiar de alguien o vamos a seguir como profetas de alguien, eso está un poco, aunque sigue siendo también una tendencia, ¿por qué no? Pero pararse sobre los hombros de los gigantes en términos hegelianos, hablando de Hegel, es pensar también en tener una base. Y esa base es la que le da solidez a las ideas y a las propuestas que ustedes puedan desarrollar, no solamente para las notas de esta clase o de este taller, sino para su carrera profesional y su entorno también disciplinar. La arquitectura y, digamos, todas estas disciplinas que están enmarcadas dentro del estudio de la ciudad o las problemáticas urbanas necesitan unos marcos de referencia ya interdisciplinares. Ustedes no pueden mirar solamente la arquitectura como simplemente un objeto de transformación o un objeto de intervención o inclusive una forma de ubicar un ascenso y una movilidad social por trabajo, o alguna otra razón, sino también buscar una forma de transformación social, transformación del entorno y darle sentido también un poco a algunas ideas y planteamientos que nosotros, algunos se vienen haciendo, algunos se vienen desarrollando y quién quita que aquí puedan salir los futuros, digamos, arquitectos de la ciudad, arquitectos del país. Esa es la idea y creo que bajo esa idea yo me quiero como atrever a proponer dentro de este programa de arquitectura ideas que renuevan esa visión y ese espíritu inicial incluso que empezó en la Bauhaus, que hasta danza, tenían cursos de danza, por ejemplo. Así era tan interdisciplinar la formación en esta escuela a principios del siglo XX que era una cosa muy interesante de analizar y que aún tiene vigencia en todos esos procesos y que hay que empezar a retomar. Además, la Universidad del Atlántico y el programa de arquitectura es un programa de tradición y esa tradición hay que volverla a ubicar en el lugar que merece. Yo creo que vamos a ir, a medida que vamos avanzando el ejercicio del taller, eh, a, a remover un poco esos viejos espíritus que se vienen pensando y se vienen desarrollando a lo largo de la misma formación que ustedes tienen como arquitectos y también la misma historia de la universidad en los últimos años y también en sus inicios. Entonces hoy vamos a empezar un poco
con esa primera presentación que yo les di, les voy a compartir pantalla. ¿Todos logran ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Esta vez quiero volver a la idea de, nuevamente, de pensar en el área metropolitana, en la zona metropolitana. Esta presentación ustedes la pueden ya ubicar en el CIDBI, ya pues, por lo menos yo la tengo montada en el CIDBI para que la tomen de referencia. Empezamos por esta, digamos, explico todos los detalles del curso, pero yo me quiero detener en esta ocasión en revisar los marcos en los cuales se ubica el desarrollo del proceso de expansión metropolitana, de dónde viene, cómo surge. Y la zona metropolitana pues, ya era ampliamente utilizada para describir el fenómeno norteamericano de la suburbanización, por allá a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre todo alrededor de un área central y la periferia. Su constante pérdida de población y el surgimiento de nuevos patrones de movilidad. Si no lo han visto, para que este primer concepto que está en naranja lo puedan aterrizar, está el documental de CIDBI, en donde prácticamente ese documental se sustenta la base que planteó Lewis Mumford sobre la idea de esa ciudad, digamos, a partir del suburbio norteamericano. Ese documental sintetiza un poco esta relación entre el centro y la periferia y la creación de esos patrones de el fenómeno norteamericano de la suburbanización. Esa idea del salir de la ciudad caótica, como era la Nueva York de los años 20, y centrarse sobre todo en el diseño modular de urbanizaciones polifuncionales, en donde no solamente estaba la vivienda, sino habían otras actividades conexas, y se acercaba mucho a la idea utópica de la ciudad jardín que varios urbanistas británicos llevaron hacia Norteamérica para impulsar el desarrollo de esta nueva idea de ciudad bajo la función norteamericana del destino manifiesto, digamos, de crear esas expansiones en medio de la nada. Así surgieron ciudades como incluso Chicago, Oakland, Seattle, Los Ángeles, San Francisco. No eran nada, eran pequeños, digamos, entornos en clave y se han convertido, digamos, en los centros metropolitanos más importantes digamos, del mundo. Por ejemplo, Houston, Texas, Miami, todo así, digamos, ese gran desarrollo urbanístico que se dio sobre ejemplo, en la zona que se llama el Sun Belt norteamericano, que es la zona sur de los Estados Unidos, en donde hay, digamos, un importante desarrollo del crecimiento de esta zona de suburbios. Esto se fue animando en el periodo de posguerra, principalmente en 1949, con el Buró de Presupuesto de los Estados Unidos, que tenía como objeto el reconocimiento de un espacio que contuviera núcleos de población y comunidades adyacentes de alto grado de integración con dicho núcleo, denominado zona metropolitana estándar. De ahí, inclusive, dentro de la planificación norteamericana, existe esta zona metropolitana estándar casi como una oficina de desarrollo de información espacial, más que una oficina política o administrativa. Estas zonas metropolitanas estándar desde esta época vienen desarrollando información espacial. Entonces, esto ha permitido que se comprenda un poco la relación de lo demográfico con esa denominación y desarrollo de información de datos. ¿Datos de qué? Por ejemplo, cuántas son las cantidades de personas que van a vivir en esos distritos, digamos, metropolitanos, los flujos de movimiento de la población a través de vehículos, a través del transporte público, los movimientos de carga, los ingresos económicos, es decir, todo un proceso en el cual ya a principios del siglo XX y casi después de la Segunda Guerra Mundial,
esto se, digamos, se organizó, se sistematizó y se ha llegado a un consenso interesante en la definición de un área metropolitana que contenga al menos 50.000 habitantes y que existan viajes obligados de poblados periféricos a núcleos centrales. Entonces queremos decir que bajo esta premisa pueden haber unas influencias muy interesantes en algunos núcleos urbanos que no están propiamente conectados al área metropolitana, como en el caso de Barranquilla. Por ejemplo, podemos decir que en Uruguaco hay una influencia metropolitana de Barranquilla. Por ejemplo, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando de distancia Barranquilla-Uruguaco? Parece como improbable y absurdo decir que hay una influencia metropolitana entre el Uruguaco y Barranquilla, pero saquen cuentas. ¿Cuál es la interdependencia que tiene el Uruguaco de Barranquilla? ¿Cuánto es el desplazamiento de un bus intermunicipal entre el Uruguaco y Barranquilla? ¿Cuánto más o menos demora un carro particular? ¿Qué servicios son interdependientes entre las dos? Y ahí vamos haciendo una figura de lo que se llama el hinterland, o la zona adyacente que tiene influencia metropolitana sobre Barranquilla. El caso, por ejemplo, bastante mencionado en estos días del sector de Tasajera, por ejemplo. ¿Cuánta distancia, a pesar que está en otro departamento, hay de Barranquilla a Tasajera o de Tasajera a Santa Marta, que es, digamos, el centro relevante más importante que tiene su cercanía? Entonces ahí vemos unas relaciones interesantes y que el señor Patrick Giddens, digamos, biólogo, empezó a acuñar este término como conurbación para designar la integración física de ciudades a pueblos industriales o rurales en una vasta región. Más énfasis en pueblos industriales porque esa fue la connotación en la cual desarrolló Patrick Giddens su proceso y su trabajo de revisión en general. Este era su marco de referencia, el valle disectado se llama, en donde hay estos procesos de desarrollo en las diferentes escalas de ese valle disectado y que casi todos estos procesos terminan en la ciudad y que se ven reflejados en esta pequeña gráfica. ¿Alguna vez le escuchan por ahí cuál es el valle disectado? Esa es, digamos, la referencia que empezó a utilizar Patrick Giddens, donde no solamente la ciudad podía estar ahí porque sí, sino que habían otros procesos que integraban el desarrollo de la ciudad. La gente necesita comida, la gente necesita productos minerales para satisfacer, por ejemplo, la energía, para satisfacer materiales, inclusive para la misma construcción, y es necesario tener todas esas herramientas y todas esas valoraciones en términos de leer una lectura general del espacio en que vivimos. Él establece un diagrama muy interesante de análisis, digamos que lo pueden revisar detenidamente, donde hay un poco de esas sensaciones, las experiencias, las posibilidades que se genera la sinergia y los logros que se pueden dar a partir de este diagrama, que es muy parecido a la esvástica, que tiene un origen mucho más en el hinduismo y que después Hitler la tomó como referencia política para su proyecto, pero en realidad todo es un escenario en el cual la lógica va generando una propia relación entre las actividades y las generaciones de esas actividades. ¿Qué generan esas actividades? ¿Qué entradas y qué salidas se dan en ese proceso en el cual se desarrolla una ciudad o se desarrolla un entorno espacial, como lo describe Patrick Giddens? De esta manera surgen ideas sobre esa explosión de las metrópolis, principalmente a comienzos del siglo XX, esa necesidad que ya les vine anunciando, como lo señala Peter Hall, esos niveles de percepción del crecimiento de una metrópolis, cuando los problemas de la ciudad desbordan, en el caso europeo como Gran Bretaña, y surge la reacción natural contra la dispersión descontrolada de la metrópolis y se intenta concentrar, y el asocio de la falta de la vivienda y la congestión de la ciudad central y la creciente enfermedad social, es decir, cómo las ciudades empezaron a crear unos problemas y que esos problemas se trasladaron a la periferia. En este caso, en Europa fue distinto al caso norteamericano, no se trasladaron los problemas
propio, sino que al contrario se dio una nueva forma y una nueva visión de ciudad. En el caso europeo del viejo mundo, se creó un problema en el cual en estas zonas periféricas se crearon viviendas sociales o donde se contenían procesos de periferias y con el tiempo se fueron regulando y se fueron desarrollando otras nuevas ideas, como ya lo hemos planteado en el seminario, alrededor de esas ciudades compactas, que digamos es casi todo el proceso de desarrollo europeo de la ciudad, en donde la compactación de las ciudades ha permitido como una estabilidad del desarrollo, por ejemplo, las densidades y de el estabilizar el modelo de desarrollo urbanístico. A diferencia en el caso nuestro de América Latina, el proceso va un poco descontrolado, lo vemos en el escenario que estamos trabajando. Hay unas ausencias interesantes de referentes, como el caso, por ejemplo, de Nueva York, del Central Park o de espacios centrales que en su momento fueron periferia y ahora son espacios centrales. El Riverside, por ejemplo, también constituyen estos espacios que son enclaves en donde se rompe la morfología y que permite pensar no solamente la ciudad como en el caso, por ejemplo, de la ciudad impulsada por los españoles, que era tipo damero. Aquí la ciudad, por ejemplo, moderna, rompe con ese estilo, se adapta un poco al medio y al contexto natural, o se implanta un modelo natural artificial para poder generar una nueva sinergia en esos espacios, como puede suceder en los grandes proyectos urbanísticos alrededor de esos suburbios norteamericanos, que es, digamos, el ejemplo más cercano, y esa idea ya de la megalópolis de Boltzmann, ya en los años 50, en donde miren que aparecen una serie de territorios que se van conectando a partir de grandes autopistas, a partir de estas manchas y estas unidades residenciales en torno a este tipo de autopista o estos conjuntos interesantes con este tipo de morfologías, y eso empieza a darle una ruptura muy esencial a la nueva forma urbana norteamericana que entre 1820 y 1970 empezó a configurarse y a construirse bajo las premisas de esa ciudad mercantil, de la ciudad competitiva desde la perspectiva industrial, y ya desde el monopolio corporativo de la ciudad a partir de la idea del desarrollo del Estado fordista en términos de la creación de producción en masas. Así como se creaban autos de la marca Ford en cadena, digamos en cadena de serie, lo más rápido posible, así también se dio el desarrollo urbano norteamericano. Y esa reproducción permitió, digamos, referenciar este modelo fordista en el desarrollo mismo de la ciudad, digamos, del periodo de posguerra. Y aquí, por ejemplo, en este caso, otro modelo que son los anillos concéntricos de Burgess, que ya son las zonas en los cuales hay unos procesos de periferización o de, digamos, de creaciones de zonas en donde hay una serie de resistencias y procesos que van de la parte del centro hacia la periferia y donde se generan una serie de elementos en esa continuidad de esos anillos concéntricos, sobre todo principalmente de grandes metrópolis como el caso de Chicago, que fue el que más estudió Ernest Burgers como uno de los representantes más significativos de la famosa Escuela de Chicago de urbanismo o de sociología urbana. Un poco esa metrópolis global profordista después de, digamos, hacia los años 90, en donde ya digamos, los centros comerciales, los subcentros y las clases trabajadoras residenciales se empiezan a expandir sobre una área mucho más grande, mucho más amplia, una ya formas de periferias mucho más concentradas en esos centros, y en donde la relación entre el trabajo y temas y todo lo que es la resiliencia fue muy particular en el desarrollo de esos procesos urbanos que se dieron, por ejemplo, según esa adaptación que desarrolla Edward Soja. En fin, aparecen varios escenarios y proyectos que ya nosotros los hemos referenciado en el contexto, y sobre todo se hace un énfasis a los usos de suelo. Los usos de suelo son claves para generar los modelos y los procesos en los cuales la integración de estas visiones, tanto la europea como la norteamericana, empezó a crear una serie de
marcos de referencia, unos marcos de análisis a partir de incluso de ya el urbanismo funcional para pensar la relocalización y la reorganización de los procesos urbanos y poder controlarlos, poder tomar decisiones acertadas. Aquí es donde juega un papel importante los procesos, digamos, de gobernanza, de establecer una serie de reglas entre los sectores productivos, entre la comunidad y también dentro del entorno, digamos, que se encuentra una región. Entonces es importante ahí que aparecen elementos fundamentales para el desarrollo de estas, digamos, de la misma democracia de la ciudad. Anteriormente, las ciudades, en muchas ciudades, las autoridades eran impuestas desde una perspectiva central y solo a partir de estos procesos de revoluciones democráticas que se dieron, por ejemplo, en el caso de América Latina, a finales de los años 70, a finales de los años 80, fue que se pensó la ciudad también desde un sentido mucho más político, pero también desde un sentido de agendar estos programas bajo una esfera y una toma de decisiones más acertadas a las que se venían desarrollando, por ejemplo, en los años 60, que eran criterios en la que se utilizaban los modelos europeos, los modelos principalmente de España, que fue como el punto de referencia más cercano a nosotros, y se imponían en nuestras ciudades latinoamericanas con una mezcla un poco del urbanismo funcionalista y de pronto con una idea del urbanismo norteamericano y del europeo, y ahí vemos cómo, digamos, se logra encontrar esa polivalencia de espacios que se encuentran en ciudades latinoamericanas como Barranquilla, que vemos que tiene un centro histórico bastante heterogéneo, muy diverso, pero vemos una ruptura cuando llegamos al barrio abajo, barrio tradicional, barrio obrero, pero si subimos al Prado, ahí se cambia todo la estructura, y si vamos al Alto Prado, también se rompe la estructura, y si vamos a Boston, Recreo, Las Delicias, empieza a haber otra estructura y parece que fueran diferentes modelos de ciudad dentro de la ciudad. Y vemos que la tendencia se ha ido reproduciendo a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, al parecer como que ahí es donde tenemos que hacer énfasis un poco en el tema formativo, en estos temas urbanos, la pregunta, ¿qué está pasando con nuestro actual modelo? ¿Seguimos reproduciendo el mismo? ¿Cuál es nuestro proyecto y nuestra idea de ciudad? ¿Hacia dónde va la ciudad? ¿Hacia dónde van los procesos de transformación urbana? Si entendemos esta lógica de estas nuevas implantaciones que se vienen dando a modo de cambios de uso de suelo por referente, en este caso vías, en este caso centros comerciales, cómo eso impacta, cómo eso genera una transformación a medida del largo, de lo que va, digamos, pasando el tiempo. Entonces, aquí vemos una serie de elementos que pueden ser interesantes para ahondar en el análisis, ahondar un poco que el circuito del circuito de crecimiento acumulativo urbano no solo depende de la urbanización, no solo depende de los criterios que nosotros tengamos, sino que eso es una nueva forma de ver una forma de desarrollo de una industria que ya está siendo expandida por todos lados, que ya no solamente depende del mercado, simplemente de hay una oferta de vivienda, sino que ya hay muchos actores involucrados en ello. Y es que ese sector inmobiliario o ese sector que genera el impacto sobre los crecimientos urbanos tiene muchos actores a su alrededor. El sector político, el sector financiero, digamos el mismo sector del transporte, porque ¿cuál es la tendencia que se viene reproduciendo? Crear vías. ¿Para qué? Para el tráfico de automóviles. Que también que también genera la expectativa de creación de vías, posibilidad de la gente de tener un carro. ¿Qué te da el carro? Estatus social. Y eso que genera en unas ciudades tan congestionadas como la nuestra, que cada vez más, si aumenta el parque automotor sin haber vías, pues va a haber un problema, digamos, de saturación, por ejemplo, del tráfico. Y ahí vemos las contradicciones de nuestro modelo. Cómo esa mezcla y esa superposición de unos con otros nos va a llevar a un caos que quién sabe dónde podamos terminar. Entonces, la eficiencia, por ejemplo, de los temas de gobernanza, cómo el gobierno local resuelve esos problemas, es la tarea que tenemos que nosotros refrendar en las urnas, por ejemplo.
refrendar en los procesos de participación. La única forma de participación que podemos tener nosotros es votar, y votar bien, y votar por personas que generen un plan de gobierno o unos programas de gobierno acorde a nuestras necesidades. Y hay unas necesidades muy importantes en cada una de las ciudades. Cada contexto urbano es muy particular. O sea, hay que mirar cuál es la que más nos conviene, cuál es la que nos condiciona en ese proceso y cómo nos podemos rentabilizar de ese mismo crecimiento. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Según la experiencia, profe, de estas ciudades, ¿cuál ha sido la mejor forma de hacer el ordenamiento territorial? Bueno, mira, han habido varios ejemplos basados en experiencias empíricas. Me parece interesante, por ejemplo, en su época y en su contexto, el caso de Curitiba. No por la creación de que Curitiba fue la primera ciudad que implementó los sistemas de Transmilenio, Transmetro, digámoslo así, que eso en términos se llama el Bus Transfer Rapid, es el concepto que implementó el Banco Interamericano de Desarrollo para la puesta en marcha de estos programas. Fue en Curitiba, no me acuerdo ahora el nombre del alcalde, creo que alguno de ustedes lo trabajó mal. Acuérdenme quién en el seminario trabajó este tema. Ahora después de tanta cosa se me olvidó. En Curitiba se implementó un programa que se conoció como los presupuestos participativos. Creo que es una de las condiciones muy interesantes en las cuales la participación de una comunidad tiene influencia dentro de un programa político. Este alcalde, a finales de los años 80 y los 90, implementó este programa de presupuesto participativo, es decir, zonificaron la ciudad de acuerdo como aquí en Barranquilla, en localidades. Cada localidad presentaba un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo, ahí existían unas necesidades puntuales que quería esa localidad. Por ejemplo, un hospital, una zona recreativa, espacios públicos adecuados, toda una serie de necesidades básicas desde la comunidad, y a través de esa figura de presupuestos participativos se generaba una serie de instrumentos de gestión de suelo, por ejemplo. Y los presupuestos participativos iban directamente a cubrir las necesidades que la comunidad, un plan local de desarrollo, localizado de desarrollo, quería desarrollar. Entonces, eso me parece aquí se intentó, cuando el cura Hoyos en los años 90 se implementó un programa de presupuesto participativo. Eso lo lideró el inmolado sociólogo Alfredo Correa Andrés en los años 90. Se creó incluso una oficina de presupuesto participativo, y esa fue la base de lo que fue los procesos de regulación de los servicios públicos en los barrios del suroccidente. Por ejemplo, la creación de alcantarillado, de redes eléctricas y de acometidas para el gas natural. Todos esos programas que tenían alguna, digamos, incidencia con la nueva figura de las empresas de servicios públicos que empezaron a operar desde una perspectiva privada, a través de estos programas empezaron a gerenciar y a llevar redes en distintos barrios, algunos más que otros, a nivel de este tipo de agenciamiento. Entonces hay varios herramientas que han sido exitosas, otras quizás de pronto no han tenido, digamos, el resultado esperado, como el caso de los sistemas de transporte masivo, los Bus Transfer Rapid. No todas las ciudades son Curitiba, y ese ha sido el gran problema de implementar en todas las ciudades la misma receta. Barranquilla no es Curitiba, y yo no sé si era necesario implementar o era eficiente en una ciudad con las características morfológicas
de la trama de Barranquilla, crear este modelo de sistema que tenemos. También el manejo, cómo se maneja también es una operación bastante, digamos, me parece inequitativa en términos financieros. Entonces hay varias cosas que en términos de la perspectiva urbana se tienen que revisar. Y yo creo que se puede apuntar a unos modelos integrales y cada ciudad tiene que estudiarse en su contexto. Por eso, digamos, creo que mirar los referentes nos sirven para hacer un panorama general. Y en caso, por ejemplo, quizás puede ser un muy exitoso Medellín. Pero en Medellín también hay unas problemáticas, digamos, bastante fuertes en términos de su desarrollo urbano. Entonces podemos decir, no, sí, Medellín puede ser el modelo. No, no necesariamente. Ellos tienen un contexto muy particular. Medellín, su proceso de innovación y desarrollo fue a la vez también con su violencia urbana. O sea, a medida que se desarrollaba esa violencia urbana, pues la ciudad también estaba buscando regenerarse y desarrollarse. Entonces, ese impulso entre la violencia y el querer tener un lugar como ciudad se unió y al final, pues, la violencia mermó y el desarrollo y la innovación de la idea de ciudad o el proyecto de ciudad que se ha querido plantear en Medellín ha tenido éxitos. Éxitos en términos generales con el metro, con las ideas, digamos, de generar proyectos urbanos en las zonas, digamos, de las comunas, de las laderas, crear proyectos de impacto social en materia de urbanismo, es decir, también democratizar la ciudad. La ciudad tiene que ser para todos. Y algo que plantea Jordi Borja, por ejemplo, uno de los urbanistas, es que también la ciudad es el espacio público. Y quizás es una de las primeras cosas que se empezaron a intervenir en ciudades como Medellín, en algunas ciudades en América Latina son los espacios públicos. Algunas ciudades, por ejemplo, le han apostado al desarrollo de la recuperación de sus centros históricos. Nuestro caso más emblemático es Cartagena. Pero yo hago una pregunta. ¿El centro histórico es de Cartagena, es de los cartageneros o es del turismo internacional? Vean, no sé si aquí hay alguien que sea de Cartagena, pero tú vas a Cartagena y le invitas a alguien de Cartagena a tomarte algo, a comer algo al centro y te mientan la madre, porque en el centro es exclusivamente de el sector inmobiliario y turístico de Cartagena. Allá en el centro, una persona de Cartagena, de un barrio popular, para comprar una cerveza en 12,000 pesos, va mejor y se la toma en el estadero de su barrio, que le vale 3 veces menos, o 5 veces menos. Entonces ahí vemos las contradicciones que hay de nuestros modelos de desarrollo, las decisiones que se toman y las disparidades que hay en cada uno de los modelos. ¿Qué ha beneficiado ese desarrollo del turismo en Cartagena? Pues a los grandes conglomerados, tanto políticos y económicos, por ejemplo, del centro del país o del turismo internacional, que han cogido, digamos, el sector histórico y emblemático de Cartagena, pues su sector amurallado histórico, lo han embellecido, lo han transformado hacia el turismo internacional, han creado una marca de ciudad, pero es un imaginario porque la gente, la propia gente de Cartagena, no se siente atrapada dentro, o no o si se beneficia de manera terciarizada, es decir, en los servicios terciarios que uno encuentra en la ciudad. Entonces, hay también un tema de exclusión y de segregación racial en el caso de Cartagena. Todavía ahí parece que estuvieran en los años 1600, con temas de discriminación racial en algunos lugares, en algunas zonas. Igual sucede también en muchas transformaciones urbanísticas en cuanto a recuperación de centros históricos. Son centros históricos que son, digamos, McDonaldizados, es decir, se crea como una especie de marca para que vaya el turismo internacional, se explote económicamente, pero no se integra en la comunidad. No sé si hay preguntas, algún comentario que quieran ustedes animar. Comentarios, preguntas, inquietudes.
Barranquilla tiene que inventarse su modelo. No sé cuándo, pero hay que tratar de hacer el intento. Y por ahora hay que concentrarse a revisar en qué espacio estamos, en qué espacio se ha venido desarrollando Barranquilla. Y ya las hipótesis que hemos coincidido varios colegas es que pues, la ciudad se ha emplazado dentro de un contexto geográfico particular, que son cerca a la desembocadura de un río, es decir, una zona de delta, en donde hay algunas condiciones particulares, y que eso hay que empezar a revisar. Que a lo largo del tiempo han habido unas conexiones regionales también, o interregionales muy importantes entre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, toda la zona de las sabanas, tanto de Bolívar, de Sucre, de Córdoba. Toda esa relación creo que tiene una influencia muy importante para poder hacer una lectura de también Barranquilla como una metrópoli regional, pero una metrópoli regional con dos ciudades como Cartagena y Santa Marta que también están integrándose a unos procesos de transformación. Ustedes pueden desde el campo donde ustedes trabajan darle unas lecturas más cercanas a lo que ustedes tienen, los intereses más cercanos que tengan ustedes, inclusive que puedan transmitir en el proyecto, ya sea del taller integrado de diseño o ya en sus proyectos de grado finales. Porque esa es la tendencia que cada vez más hay como una especie de segmentación de los procesos urbanos. Entonces, la idea es poder darle una integralidad. Por eso nosotros empezamos con la visión de esa idea de ciudad-región. Creo que eso lo trabajaron un poco con los profesores de diseño, con ese marco en el contexto en el cual estamos. Estamos en un contexto muy particular donde hay unos desarrollos de todo tipo. ¿Cómo poder integrar eso? Creo que es uno de los retos que nos plantea también el mismo ordenamiento. Y es que una cosa muy interesante es que nuestro ordenamiento territorial colombiano tiene bases. Sobre las bases de ese ordenamiento territorial colombiano se pueden construir referentes. Y nosotros en América Latina somos casi un modelo para que se fijen. Incluso países como Perú, Bolivia, incluso tratan como de revisar el modelo colombiano para adaptarlo a sus condiciones en las cuales ellos pueden revisar también en materia de legislación, en materia, digamos, de tradición también en los procesos urbanos, porque también hay que tener en cuenta que esto no es, digamos, en el caso de las ciudades latinoamericanas, pues apenas están dándose evidencias de esos procesos de transformación. Si ustedes se fijan, casi todo el modelo latinoamericano ha sido un modelo de monocefalia, es decir, de países que crecen en torno a una gran ciudad, como Argentina, Chile, Perú, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que son ya 4 ciudades, que son, inclusive, antes eran 4 ciudades, pero ahora son 3 ciudades y una ciudad nacional o un distrito capital como Bogotá. Por ejemplo, Ecuador, Quito, Guayaquil, Brasil, que es todo el eje del sureste, Río, Sao Paulo, ¿cuál es la otra ciudad? Belo Horizonte, que son las grandes ciudades, los ejes urbanos del sureste de Brasil. En fin, hay algunos elementos interesantes de revisar. El caso, por ejemplo, de Venezuela con Caracas y Maracaibo, que son 2 modelos de ciudades muy particulares. Entonces, hay algunas excepciones, pero la mayoría de ciudades en América Latina, México es solamente Ciudad de México, el peso y la talla de Ciudad de México es gigante. Las ciudades de Centroamérica también son modelos descentralizados. Las ciudades también en el Caribe, en las grandes islas, en las islas del Caribe también somos una sola ciudad. Entonces son modelos que están empezando a replantearse y que hay que revisarse cada uno por su cuenta y también teniendo en cuenta su contexto. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, aunque usted dice que, o sea, que son modelos nuevos, a usted, o sea, no sé si, o sea, la percepción que yo he tenido, pero, o sea, es como si nos ejemplificáramos o tomáramos de base las ciudades europeas. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, bueno, muchos de los problemas que tenemos actualmente en cuestión de tráfico,
en problemas con las desigualdades sociales, pues yo creo que son como casos que ya se han dado en otras, o sea, ya en ciudades que han estado industrializadas, que son como más avanzados que nosotros. Y entonces como que muchas veces o sea, parece que esos problemas que ya ellos pasaron, es como si no tomáramos como de base acá, o no tuviéramos en cuenta esa evolución que ellos ya tuvieron y de pronto aprovecharla, pero ya en un contexto ya acá, el de nosotros como Latinoamérica, sino que, o sea, como que bueno, tienen a veces como que toman ejemplo de allá, pero no tienen en cuenta todos esos problemas que ya han pasado, o todos los problemas de tráfico, de segregación social, o sea, bueno, de todos los problemas y patologías sociales que hay, y como que no se tiene en cuenta en la conformación de las ciudades acá, o sea, siento, o sea, no sé si es mi percepción o siento que estamos como repitiendo, es como si estuviéramos jugando al ensayo y al error. Probando como que ya todas esas cosas que ellos ya practicaron, que ellos ya hicieron, y aplicándolas aún así a lo de nosotros. No sé qué. Y Rica, muy interesante ese planteamiento. En gran parte eso es lo que ha desarrollado la reflexión de nuestras ciudades en América Latina, que han extrapolado, se llama más bien ese concepto, algunos elementos de la ciudad europea y de la ciudad norteamericana para aplicarlos aquí. Y a veces ha sido, digamos, unos errores, unos crasos errores, por ejemplo, la idea y la implantación del racionalismo o del funcionalismo en materia de desarrollo urbano, en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, por ejemplo, en el plan regulador que se presentó en los años 50, al día siguiente de haber presentado el plan regulador, se dio la invasión de Carrizal, lo que es ahora actualmente el barrio de Carrizal, que antes era una finca de la familia Mukdi. Al día siguiente se presentó el plan regulador de cómo iba a ser el desarrollo de la ciudad en los próximos años, y al día siguiente se dio la invasión de Carrizal, por ejemplo, patrocinada por los políticos tradicionales que aún todavía están en el poder. Entonces ahí vemos que los contextos son muy complejos, muy distintos, y que ameritan una revisión. El caso, por ejemplo, de Buenos Aires, que fue casi una ciudad en la cual extrapoló todo el desarrollo urbanístico de la ciudad burguesa, lo plantea José Luis Romero en su trabajo sobre Latinoamérica, la ciudad y las ideas, y fueron ciudades burguesas, estas ciudades que fueron producto de la migración europea. Prácticamente las clases burguesas o las clases acomodadas después de todos esos periodos de guerra, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, se fueron para el sur, se ubicaron en Sao Paulo, se fueron para Buenos Aires, Montevideo, y ahí crearon los nuevos nichos de mercado en estos espacios, digamos, que crearon nuevos. Si ustedes van a Buenos Aires, por ejemplo, o métanse en Google Earth y caminen Buenos Aires, y Buenos Aires parece que es una ciudad europea en América Latina. Y algunos contextos de desarrollos urbanísticos que se dieron en el caso, digamos, a mediados del siglo XX y sobre todo en la década del 70. Vayan ustedes al Paseo Bolívar. El Paseo Bolívar, del lado, digamos, del lado este, es una representación de la intención de convertir nuestras ciudades en Brasilias. Casi todo el área este del Paseo Bolívar fueron bancos que representaban el desarrollo de la modernización del Estado. Entre el banco fuera más alto, más robusto estéticamente desde el punto de vista del funcionalismo arquitectónico, pues era más eficiente para la gente invertir ahí el dinero. Está la Caja Agraria, por ejemplo, un banco del Estado, donde se suponía se iba a desarrollar la reforma agraria, que nunca se dio, y ahí está, es el telón de fondo del Paseo Bolívar. Antes estaba el edificio Palma. Entonces hay toda una representación de los contextos de desarrollos urbanísticos reflejados en la idea de ciudad que se quería en ese momento. Y en fin, ya miren cómo ese salto pasó del Paseo Bolívar en su momento, pues después fue el Centro Cívico, que fue una idea también muy al estilo de convertir los escenarios democráticos como la idea original de
de Brasilia y otras ciudades que representan ese modelo. Después pasó a digamos, a la Plaza de la Paz, y así se ha ido, digamos, se ha ido fraccionando la idea de representatividad de nuestro espacio público. Ahora son los centros comerciales, Buenavista, Viva, o los centros comerciales donde se congregan mayor capacidad de personas, y no estos espacios en donde antes la gente acudía, por ejemplo, al Paseo Bolívar a votar, el Paseo Bolívar donde se desarrollaba el carnaval. Entonces, en fin, todos estos espacios de referencia y de memoria se pierden, porque ya uno va al Paseo Bolívar es a comprar algo específicamente, ya. La gente no tiene un sentido de memoria, ya los edificios no son los bancos, abajo solo hay comercio y en los demás pisos no hay, son bodegas o están abandonados. En fin, todas estas dinámicas implican revisar esos modelos que planteó Ritka en términos de que, ¿a dónde vamos? Si estamos copiando esos mismos modelos, ¿cuál puede ser nuestro referente futuro? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Profe, ahí en el chat la compañera Wendy hizo una pregunta. Ah, sí, aquí lo estoy viendo. ¿Por qué los políticos patrocinaron lo de Carrizal, profesor? Pues fue un proceso, digamos, de consolidación también de élites políticas. Yo en una entrevista que le hice para el doctorado al profesor, yo le colaboré al profesor Carlos Vélez en desarrollo de la investigación de su doctorado. Y una de las cosas que encontramos en una entrevista que hicimos a Cristian Ujueta, fue el jefe de la oficina del Plan Regulador de Barranquilla en esa época. Y lo que nos decía este señor, Cristian Ujueta, era que ellos eran técnicos. Incluso él se formó en la Universidad Bolivariana en Medellín, donde fue como la primera generación de planificadores urbanos en esa época. Y estaba también a cargo el padre de Salomón Kalmanovich, que es uno de los economistas más reconocidos aquí en Colombia. Ellos dos fueron los que lideraron todo el staff de desarrollo de ese plan. Eran técnicos, estaban recién llegados. Salomón Kalmanovich creo que estuvo en Estados Unidos. Y otros técnicos más estaban ideando la idea del plan regulador, pero también había una necesidad en la ciudad y había un déficit de vivienda. Y a la vez estaba todo el proceso de migración del campo hacia la ciudad. Entonces, habían redes en las cuales estos políticos usaban esas redes para crear estrategias de desarrollo de estos programas y barrios de invasión. Estos barrios, la mayoría del suroccidente, surgió bajo esta modalidad. Se invadían terrenos para crear barrios y en cambio de esa posición tenían que entregar cuotas electorales. Esas personas o los caciques tenían que organizar esa reproducción. Entonces yo creo que gran parte de lo que sucede en la realidad política local viene de esa tradición. Eso Porfirio Espino le llama la urbanización por la compra y venta de lotes por loteo, por votos. Y eso es un mecanismo, digamos, interesante del mismo desarrollo de la ciudad. Incluso ya habían barrios patrocinados por concejales, por clanes políticos. Me reservo los nombres, pero la mayoría liderados por el Partido Conservador y después por algunas fracciones del movimiento, por ejemplo, anapista, un movimiento, digamos, cercano a movimientos sindicales, a movimientos que desarrollaron, por ejemplo, barrios como San Isidro, El Valle, San Felipe. Todos estos movimientos eran sindicatos, por ejemplo, de la Cervecería Águila, sindicatos de los policías, que organizaban cuadrillas de gente de la misma ciudad e invadían los terrenos. Y esos terrenos después los convertían en un barrio e iban haciendo lo que se conoce como la autoproducción. Casi toda la ciudad de Barranquilla fue un modelo de autoproducción bajo estas características de la relación entre lo político, entre la transacción política por el desarrollo urbano.
Es una tendencia muy, digamos, marcada en la memoria, marcada en el ADN del mismo desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿qué podemos pedir en este momento frente a la situación que tenemos ahora? Muy poco, porque la mayoría de estos barrios se consolidaron bajo estos programas casi clandestinos. Por ejemplo, la zona negra, que es una zona de inundación, fue un proceso de desplazamiento. O sea, las personas venían desplazadas del Magdalena y otros lugares, no tenían dónde asentarse y ahí se organizaban cuadrillas, lideradas en ese caso, en ese entonces, por incluso el Partido Comunista, e inclusive por partidos, y se iban repartiendo, y había toda una repartición tanto de la ciudad en la estructura política de la ciudad, en el consejo, colocaban alcaldes. Bueno, en ese entonces los alcaldes eran elegidos desde la presidencia, entonces la mayoría de alcaldes servían a esa dinámica. Y por eso, digamos, se creó, por eso el plan de desarrollo de Barranquilla no operó, o sea, no fue infuncional, porque desde ahí en adelante, la primera invasión fue Carrizal en el año 56, después siguió Santo Domingo en el 57 y después siguió El Bosque en el 58. Eso se creó toda una mancha en todo ese sector, que es lo que ahora es el suroccidente. Hay un trabajo sociológico muy interesante que se llama 3 barrios de invasión. Es un estudio que se hizo en el año 65 y estudia cómo fue ese proceso de crecimiento de ese entorno urbano de Barranquilla. Eso lo hizo un investigador norteamericano con una socióloga bogotana y fue muy interesante los resultados que arroja la característica de la población. La mayoría eran inmigrantes de los municipios del Atlántico, de algunas zonas de Bolívar, del Magdalena, e incluso inmigrantes internos. Entonces esa fue la lógica en la cual empezó a crecer esa dinámica del desarrollo, por ejemplo, de toda la parte del suroccidente de Barranquilla. Preguntas, inquietudes. Claro que también se dieron barrios populares, como por ejemplo el barrio Simón Bolívar. En ese mismo periodo, una parte de ese mismo periodo fue resultado también de un proceso planificado. Todo lo que era el Boulevard de Simón Bolívar era la antigua autopista del aeropuerto de Lanza. Ese aeropuerto se trasladó a Soledad y el desarrollo de los alrededores de esa pista del aeropuerto lo convirtieron en Boulevard y crearon una serie de, digamos, de una propuesta de desarrollo urbanístico, y a través del gobierno de Finlandia se dieron unas donaciones de unas casas prefabricadas que trajeron desde Finlandia. Y incluso una de las referencias de lo que fue la escuela de Bauhaus en Barranquilla fue la presencia de, digamos, o la influencia en esas casas prefabricadas de Alvarado, el arquitecto finlandés. Él incluso era uno de los directores o de los asistentes técnicos en ese entonces de ese taller en Finlandia que fabricaba estas casas a muchos lugares del mundo. Entonces, una de las influencias, si algunos de ustedes conocen esas casas prefabricadas, que todavía hay algunas en pie en Simón Bolívar, ahí hay una influencia directa de lo que fue o es la Bauhaus, o la influencia de la Bauhaus en Barranquilla, por ejemplo. Creo que el semestre pasado, el profesor Carlos Bell invitó a unos colegas de Finlandia que están haciendo una investigación muy interesante sobre esa empresa de fabricación de casas de madera que hizo no solamente en Latinoamérica, sino en muchos lugares del mundo, proyectos de casas prefabricadas en madera. Y los trajeron, no sé si alguno tuvo la oportunidad de asistir a esas conferencias. ¿Alguno fue de ustedes? No, no fueron. Nada, profe. Muy interesante, muy interesante. Porque es, digamos, rescatar un poco esa memoria. ¿Y alguno de ustedes conoce esas casas prefabricadas de madera en Simón Bolívar?
Sí, profe, aún quedan algunas en Simón Bolívar. Por la parte donde uno interceda, va entrando como a la 30 por la Es, intersección. Por ahí queda una de esas casas todavía. oh, hay Pero varias. está Yo bastante hice, descuidada. yo hice hace varios años, hice un inventario y habían como 65. Me caminé todo el barrio Simón Bolívar con los líderes, con la gente ahí y contabilizamos 65 casas que se mantienen en pie. Creo que el profesor Carlos Vela ahora hizo un trabajo, también no conozco los detalles, pero sí, se llevó a, la, a los dos arquitectos que vinieron de Finlandia y se pasearon todos Simón Bolívar revisando, haciendo estudios de la madera y de todos los Yo sí materiales. estuve, profesor. ¿Cómo? Yo sí pude evidenciar o sea, la investigación, la ponencia del profesor y de los finlandeses. Ah, bueno. Ellos decían que, bueno, querían no tanto recuperar la cultura, sino proponer a base de esa cultura un modelo de viviendas prefabricadas utilizando materiales que se encuentren más, o sea, de una manera más fácil y sean más económicos, más fáciles de utilizar en esta región. Entonces hablaban de que cómo la identidad y la utilización de los materiales daba para un desarrollo arquitectónico y un sistema de modulación. Claro. Y la investigación fue como, en pocas palabras, un desarrollo de pieza arquitectónica. Y a través de eso, buscando la identidad de, bueno, que es la cultura barranquillera de antes y cómo a raíz de eso ha evolucionado hasta lo que conocemos de hoy en día. Claro. Ya está dando esa evolución. Muy bien, muy chévere. Sí, fue una experiencia muy interesante casi de desarrollo, porque incluso ahí se localizaron, las casas fueron repartidas a personal obrera, porque fue vivienda obrera. En general la propuesta fue de vivienda obrera. Así también como algunos barrios, como por ejemplo el barrio La Unión, Las Palmas, San José, todos esos barrios que son casas, digamos, generosas y muy interesantes, se dieron también con esa disposición de ser barrios obreros. En estos casos ya eran barrios con viviendas de material. En el caso, por ejemplo, de algunos de estos barrios tenían una visión mucho más centralizada, tener zonas recreativas generosas, implantación, por ejemplo, de iglesias, de zonas comunales. En fin, varios tenían incluso algunos barrios tenían cine a la despertina, o sea, ese cine que no tenía techo y las funciones de películas empezaban a las 6 de la tarde y digamos, eso fue una tradición muy significativa de los cines barriales en el caso de Barranquilla. Preguntas, inquietudes. Profe, yo también estuve Profe, en esta de las casas. Me pareció interesante que Colombia compró estas casas con café, que mandaban los buques llenos de café y los traían con las casas. profe, ¿cómo se hace? Si quiere, Espérate, José, vamos a esperar a Pascual y después sigues tú. No era eso, que como por medio del café, ese fue el boom del café de Colombia en esa época, por la que se dio el impulso industrial y todo eso, que utilizar el mismo café para traer esas casas. Es súper interesante ese punto. Claro, por ejemplo, hay una relación con el tema económico. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, profe. Ajá, cuenta. Podía compartir pantalla para que los compañeros vieran cuáles son las casas de las que se están hablando. Ah, bueno, dale que sí, ya te doy el rol de coanfitrión. Vale, comparte. ¿Sí logran ver? Sí. Claro, todavía están. Una de estas casas todavía está. Usted sabe que una calle que conecta la 30 con Simón Bolívar. Claro, Creo que es esta amarillita. Todavía sigue. sí, claro, hay varias. Bueno, todas estas casas son la influencia de la exportación finlandesa que estuvieron a cargo por Alvar Aalto. Él era asistente técnico en ese tiempo. Era el que manejaba más o menos la coordinación de todos los sistemas de creación de estas casas. Y Lo que yo le digo que hay algunas que ya están todas, mire, que están todas descuidadas. La gente no conoce
mucho sobre la cultura de estas viviendas ni nada por el estilo. No, hay algunas que sí las mantienen. Todavía hay gente de estrato muy popular del barrio que mantiene sus casas. Incluso tiene fotos y todo. Hay un trabajo que hicieron esos finlandeses con algunos compañeros de ustedes que, bueno, ya deben de estar, ya graduaron con ese ejercicio muy interesante en términos generales. Entonces, por ejemplo, ese modelo de, digamos, de que aquí tampoco se han hecho las cosas tan mal. Aquí hay algunos elementos interesantes que podemos revisar, que podemos repensar, mirar, reflexionar y tratar de tener como una idea general de que el urbanismo no es solamente el plan, el POT. El urbanismo también es una forma de pensar la ciudad y pensar la ciudad en términos generales, en términos de una visión del presente, teniendo en cuenta el pasado, pero también proyectándonos hacia el futuro. ¿Ya? A propósito del tema, por ejemplo, del cambio climático, del tema del reciclaje, por ejemplo, este tipo de ejercicios vale la pena reflexionarlo. Y yo incluso, como trabajo temas de ordenación costera, cuando yo veo esas playas llenas de madera, yo dije, mira, aquí hay una oportunidad de poder hacer con el reciclaje de esta madera algún tipo de diseños e infraestructuras que se puedan ensamblar de este tipo de casas. Es una idea ahí que por ahí, por ejemplo, le he pasado a varios compañeros de ustedes para que diseñen o piensen una idea incluso sostenible y reciclaje de este tipo de material. Así todas las playas del Atlántico están llenas de madera por la basura marina que genera la deriva del río Magdalena. Entonces, esos son los elementos interesantes que nosotros vamos a tocar, que vamos a referenciar en las clases que vamos a desarrollar los días martes. Los días jueves, como ya les comenté, vamos a trabajar en los talleres, en las asesorías a los talleres integrados de diseño. Yo identifiqué el jueves pasado 18 grupos. A veces se conectan unos, a veces se conectan otros. La idea es que el día de jueves hagamos una sección para poder identificar cuáles son los grupos, cuáles son los compañeros que están en esta clase, cuáles son los que están en la otra clase de urbanismo. Yo voy a hablar mañana con el profesor Manuel Torres a ver qué posibilidades hay de hacer una jornada de trabajo en conjunto para estar ahí nosotros trabajando también con todo el grupo en su conjunto, que deben ser más o menos como 80, casi, creo que deben ser como más de 80 estudiantes. Ahora vamos a hacer un taller en grupo. Yo voy a mandar este enlace que ustedes revisaron en el evento. Aquí les mandé el enlace y la referencia bibliográfica. Y vamos a armar un tallercito muy sencillo. Ya les voy a explicar de qué se trata. Habemos 34. ¿Cuántos grupos salen? Serían 1, 2, 3, 4 grupos. Me imagino. ¿Quieren que los arme de manera aleatoria o ustedes lo arman entre ustedes, como quieran? Son 34, se salió uno, eran 34. Aleatorio está bien. Vamos a armarlo de manera aleatoria para no perder tanto tiempo. Vamos a armar 4 grupos y yo voy a seleccionar de esos grupos un capítulo de este libro, que es ese mismo que está ahí, que se llama Construir y Habitar de Richard Sennett. ¿Qué van a hacer? Ustedes en grupo van a empezar hoy una lectura colectiva, le llamo. Esa lectura colectiva es que ustedes vamos a dividir los capítulos de este libro, que son 4, en esos grupos de trabajo. Entonces, la idea es que desarrollemos la lectura, no solamente la lectura por leer, sino que ustedes en grupo, como son grupos grandes, puedan hacer las lecturas, digamos, colectivas. ¿Qué hablo? Que ahora en esta sesión que les voy a dar de 40 minutos, van a empezar a leer el ejercicio que les va a corresponder a cada uno de los grupos. Les voy a asignar uno de los capítulos a cada grupo y van a empezar de manera colectiva.
Pero ¿qué van a identificar en las lecturas? Solamente las imágenes. Imágenes que plantea este autor en cada uno de los elementos que referencia en cada capítulo. Imágenes relacionadas con proyectos, imágenes relacionadas con ciudad, imágenes relacionadas con referentes, incluso de la literatura, referentes del urbanismo, o grandes obras, o grandes planes, o grandes proyectos. ¿Cómo van a representar esa imagen? No lo van a entregar hoy, pues vamos a hacer la primera sección porque es una lectura colectiva. La idea es que los martes utilicemos este ejercicio de la mitad, este taller de lectura colectiva, y la otra mitad de la clase con algunos repasos de los elementos generales que hemos dado a lo largo del urbanismo que les van a servir a ustedes para el ejercicio. ¿Esto con qué fin? Digamos, este es un trabajo que fue publicado el año pasado, digamos casi como recién sacado del horno. Este autor, digamos, nacido en Chicago y formado bajo la perspectiva de la Escuela de Chicago, plantea algunos análisis muy interesantes sobre el urbanismo en la actualidad, sobre el urbanismo contemporáneo, pero desde una perspectiva holística. Él referencia muchas fuentes, pero también referencia acercamientos y sobre todo soluciones. Como se acuerdan aquellas que les dije, esa lectura que les dije a ustedes hace unas clases en donde hacía referencia a que Jane Jacobs le preguntó en una de sus visitas que él tuvo a Toronto, ¿qué haría él para cambiar esta nueva idea y esta forma de la ciudad? ¿Qué haríamos nosotros para cambiar nuestra idea y nuestra forma de la ciudad? Digamos, es la misma referencia que vamos a tratar de desarrollar nosotros en esa lectura colectiva. ¿Qué les parece? Preguntas, inquietudes. No me quedó muy claro, como producto que es. No, el producto al final, puede ser al final del semestre o al final, es que ustedes logren reunir imágenes. Puede ser en una diapositiva PowerPoint o, no sé, en alguna herramienta que ustedes manejan, Photoshop o en el mismo proyecto, imágenes que puedan, claro, colocar pie de foto donde toman esa imagen, ¿qué referencia el autor? Imágenes que tienen que ver con todo el desarrollo, no tanto de la historia del urbanismo, sino de las formas de habitar y de construir la ética de la ciudad, en términos generales, que es la propuesta teórica de Richard Sennett, planteada desde el Homo Faber. ¿Cuál es el Homo Faber? El Homo Faber es la idea de construir la ciudad desde la materialidad del humano, e incluso desde la misma idea de poder construir con las manos. ¿Qué hacen la mayoría de ustedes, los arquitectos? Utilizar las manos para desarrollar una idea. Antes ustedes, no sé si todavía lo hacen maquetas, por ejemplo, y eso es una construcción manual, un trabajo artesanal. Entonces la idea que plantea él, que ese trabajo artesanal, si se puede reproducir en la idea y en el pensamiento general de una ciudad o de un proceso urbano, puede generar procesos de transformación, procesos de cambio, modelos, molduras, y a lo largo del ejercicio, la idea es que ustedes se van a encontrar imágenes de la ciudad, de las ciudades, incluso él hace referencia a Medellín, por ejemplo, hace referencia a algunas ciudades, por ejemplo, a nivel mundial, como Shanghai, como Nueva York, digamos que es un referente casi obligado, Delhi, Nueva Delhi en la India, París, Moscú, es decir, hay varias imágenes. La idea es que ustedes en esa lectura colectiva logren identificar estas imágenes. Entonces voy a crear las secciones, preguntas, inquietudes. Era eso que ya lo acaba de responder, que las imágenes son del capítulo que nos toca. Exactamente, del capítulo que les va a tocar a ustedes. No van a meterse con más nada del libro, su capítulo, ustedes van a hacer la lectura colectiva, y yo voy entrando a cada uno de los grupos. Ya vayan pues abriendo, bueno, ya les voy, apenas repartan los grupos, pues les voy a dar la sección, digamos, o el capítulo que les toca.
Voy a crear las secciones, les va a aparecer el mensaje de manera aleatoria, 4 grupos e iniciamos. Edward, ¿tienes problemas para ingresar? Ya entro, profe. Dale, tranquilo, cualquier cosa me avisa.